Ayer salió en el periódico El País un artículo de Anthony Gutiérrez Rubí, mi querido maestro de comunicación política, y que acaba de publicar un libro sobre la brevedad. Interesantísimo, porque Anthony Gutiérrez Rubí hace excelente demostración de la capacidad de síntesis y de brevedad. Este señor, en ese artículo, voy a leerlo para que ustedes vean cómo este señor logra en un artículo de 500 palabras, pues presentar lo que ocurrió. Cito: la victoria de Trump es algo más profundo que la victoria electoral de un candidato, de una opción política o de una propuesta programática. Gana una manera de entender la vida en donde los adversarios son enemigos, la realidad una creencia, el Estado un lastre y la vida una competición descarnada y sin contrapesos en la que el mérito no define ya el éxito. Gana un estilo, un modo de ser y de vivir, una identidad. Gana una manera masculinizada, agresiva y desacomplejada de relacionarse con los demás, en donde el insulto zafio o el mote hiriente sustituyen a los argumentos y las razones. Gana el miedo y la rabia, pierde la confianza colectiva y el nosotros incluyente. Gana mi verdad y pierde la verdad. En definitiva, gana nuestro, atención a esto, gana nuestro otro yo interior, el monstruo que llevamos dentro. Es el que se controlaba y aceptaba las normas y los códigos, empezando por los pilares democráticos, que limitan nuestra mirada visceral y casi primitiva al mundo que nos rodea, el que contenía el monstruo. Ese otro yo que se revela frente a lo políticamente correcto, hacia las igualdades diversas y las formas liberales. Ganan nuestras tripas, nuestros cortes de manga. Esos cortes de manga es, váyase para eso mismo, ¿no? Nuestro lado soez y berreta. Gana la bestia que todos llevamos dentro. Gana Trump porque fue capaz de conectar con ese yo interior que queremos contener, pero al que solo le podemos poner un bozal, sin conseguir educar nunca del todo. Todos llevamos una bestia adentro. Gana Trump porque consiguió representar esa turba interior tan compartida, ese arrebato despectivo y esa venganza larvada a la cultura y el pensamiento científico que nos deja arrastrarnos, que no nos deja arrastrarnos por nuestros instintos como desearíamos. El hombre civilizado es ese, el que tiene esa capacidad de refrenar sus instintos bestiales. Y por ahí sigue, mire, esto es la verdad que, pero y ya para el último, para gana porque convirtió ese yo vergonzante en un poderoso nosotros redentor y supremacista. Recuerden que existen los afroamericanos, los latinoamericanos, los estadounidenses de Europa son los estadounidenses, ¿no? Gana porque convirtió ese yo vergonzante en un poderoso nosotros, redentor y supremacista. La política importa poco, aunque todo tendrá una factura política impresionante en Estados Unidos y en todo el mundo. Hoy lo que importa es que la ira y la sed de venganza beben sobre el cáliz de la democracia. Esa es la gran victoria y la que cambiará la mentalidad de nuestra cultura política. Atención, porque la mentalidad de época es mucho más importante que la opinión pública. Lo que se dice, eso lo digo yo, no es necesariamente lo que usted piensa y mucho menos lo que usted hace. Dice Anthony Gutiérrez Rubí, gana porque una vez más representar, atención teacher, es entender y comprender. Y Donald Trump lo consiguió mejor y más profundamente que Kamala Harris. Anthony Gutiérrez Rubí en El País de ayer, día 6. Se llama Gana Nuestro Otro Yo. Ahí lo pueden buscar. Eso yo creo que el resumen de todo esto. Por favor, vamos para seguir en ese tema. Tan pronto lo vi ayer.
Hice la captura y aquí la tengo. Pues si no, Del no. día de ayer. Anthony, que también, bueno, me sumo a lo que dice McKinney, es un maestro a la distancia porque donde quiera que podemos compartir en el espacio, sobre todo de sus reflexiones, uno va y se alimenta allí. Y sobre todo uno de los teóricos, ¿verdad? Más de la comunicación política. Bueno, el responsable del triunfo de Petrov en Colombia. En Colombia, exacto, uno de los Él ha estado por aquí, asesores ¿verdad? Sí, iberoamericanos. toda la vida, tiene Sí, 20 sacar años, muy amigo de la República Dominicana. Sacar a la reconozco. Sí, él ha venido mucho. Sí, sí. Tenía una sección en mi programa. Ajá. En esa época él estaba aquí. Sí, Él a hacía mí- una sección en McKinney, Y a- donde, esto lo digo fuera de récord, o sea, ahí, tú sabes lo que es una persona Antonio. que viene a Santo Domingo a 1000 cosas. Llega, yo tengo el equipo preparado. Hola, ¿qué tal? Anthony, ¿qué vamos a hacer? Si no, tú sabes que voy a hablar de tal cosa, tal cosa. El tipo llegó, él no ni ha saludado bien. Se para frente a esa cámara sin machacar, ratatán, tatatán, y te habla 3 minutos de un tema relacionado con la comunicación política, lo que tú quieras, qué sé yo. Recuerdo la foto de Barack Obama debajo del escritorio jugando con un niño. ¿Ustedes recuerdan esa Sí, foto? el De, análisis de de esa Peter foto. Sousa. Sí, Entonces, de ese Peter. señor llega, agarra la cámara, pero lo hacía siempre. No es que un día le fue bien, no. Ese tipo, y a mí realmente que me impresionaba, que yo siempre le dije, y vamos a hacer un backstage. O sea, ¿cómo es que Sí. tú grabas esto? Así que un abrazo grande al profesor, al maestro Trabajó Anthony con Gutiérrez la Rubio. Sheinbaum, nueva presidenta de Sí, México. sí, no. Wow. Hace poco. Es genial, Anthony. Y sus libros, sus reflexiones, por eso le enseñaba a McKinney que estábamos, bueno, son intereses alineados, pero inmediatamente hice la captura porque me parecía de colección. Ante esta situación que define McKinney, yo creo que genialmente, y que hay una parte muy de sociólogo en lo que aportó a su comentario de análisis de comunicación política, y que muchos de nuestros o mentores o guías en la comunicación política tienen una formación sociológica y posteriormente de comunicación o de periodismo. Nos habla y nos va relatando. Ayer fue un día que utilicé también, además de toda la maraña y cosas que de la cotidianidad, que utilicé para observar eso que nos han enseñado en la academia y que muchas veces nosotros no lo podemos hacer, pero que sí te fuerza el método con el que te enseñaron y te formaron en la academia. Me dediqué a observar y a escuchar, incluso haciendo ejercicio encima de una caminadora, otra persona que no sabe ni siquiera que soy comentarista, evidentemente, se me acercaba y me decía, mira, ¿y será bueno o será malo? Porque Donald Trump, con tantos, y dice ella, una persona muy inteligente, me decía, tiene muchos casos, pero mira cómo le votaron. Y yo creo que esas causales que mencionaba Pablo McKinney también tienen mucho que ver con la composición social de la sociedad de ahora, valga la redundancia, y cómo, por ejemplo, alguien que es sumamente brillante, inteligente y trabaja para una cadena informativa en Estados Unidos, puede incluso publicar varias imágenes que son montaje de un Cristo poniéndole las manos a Donald Trump bendiciéndolo por este gran triunfo. Y yo decía, mira, a nivel sociológico, y ahí es donde conecto la observación que estuve haciendo, hay totalmente un divorcio de ese planteamiento moral, ético, porque ya no habría cómo hacerlo. Esta señora en la caminadora me decía, porque hay gente que dice que él es lo bueno contra el mal. Y entonces reflexionábamos y yo le decía, bueno, me gustaría ver cuáles son los argumentos del mal contra el bien, porque a lo mejor a mí me daría mucha paz también saber que él es la representación del bien. Y le decía, bueno, y una persona que tiene tantos sometimientos y tantas condenas por evasión al fisco, que es un delito
terrible para su país, que además hizo esto con la simbología de la institucionalidad y los valores patrios de su país. Y una persona que incluso caminando con su esposa, la sacaron de circulación en la última contienda electoral porque los mensajes no verbales que daban era de él un agresor y de ella una maltratada. O de un hijo que ya no está pequeño, que no pudo aparecer la foto familiar, que era tan importante para la sociedad norteamericana. Entonces le decía yo, y algo que es lo más leve de todo, que no digo que no es malo, que lo más leve para esa sociedad y para la actual, es el tema de la infidelidad y de pagar una prostituta con dinero de los cooperantes de la campaña. Y yo decía, pero entonces quisiera que me evidenciaran cuánto de bien tiene todo esto. Y como que la misma doctrina cristiana, dicen los cristianos, que vienen y le posan las manos para bendecirlo. Yo creo que sí, que hay una suma de muchas cosas que a nosotros, por ejemplo, ayer había gente publicando fotos de la anterior embajadora norteamericana aquí, la señora Bernstein, que fue una cálida representante y muy cercana. Bueno, ejerció la diplomacia con unos niveles sin ser diplomática. Sin ser diplomática. Pero tuve el talento. Pero el tema del talento, mire, el talento, la formación, la actitud y también el roce, porque la señora evidentemente viene de una experiencia que le da lidiar comunicacionalmente de manera correcta en muchos espacios. Pero decían algunos dominicanos publicando esto que íbamos a tener por fin embajador. A veces uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál no? Sin embargo, hay que subrayar en que esto puede darle a uno un poco de temor, de esa imitación muchas veces que hacen los países satélites, los que quedan cercanos a los imperios, y nosotros no hemos sido una excepción con el tema de la transculturación, incluso en nuestra verbalización se manifiesta en nuestro aspiracional a querer ser, porque es el país más desarrollado, cercano, y por muchos condicionamientos incluso sociales que ahora no tengo tiempo de citar, que es posible que se quiera estar imitando esta experiencia de Estados Unidos. Ojalá que no. Bueno, y antes, sí. Y antes de despedir el comentario, ayer cumplió año de fallecido Raúl Pérez Peña, el Bacho. Bacho, que ya las últimas generaciones me imagino que ni siquiera conocieron, porque tal como cita un artículo de Diario Libre, imagínense que no está ni siquiera Mamá Tingó, Florinda Soriano, en los libros de historia y en las páginas contemporáneas de historia que aprenden los niños, los muchachos, mucho menos está el Bacho, que es un poco más para acá. Ayer cumplió un año de fallecimiento y Bacho fue el más joven de los que se enroló al lado de Manolo Aurelio Tavares Justo. La expedición del 14 de junio, fue un combatiente, un luchador y sobre todo una persona que se dedicó al periodismo, a la gestión cultural y que vivió con una forma que muchas veces para lo que son los indicadores de la bonanza dominicana o la prosperidad no son los mismos. Porque la bonanza y la prosperidad dominicana es de cuánto y muchas veces para gente como Bacho era del cómo y de cuándo. Estaba al lado de muchas viudas y de familias que por una u otra causa perdieron a sus familiares contendiendo políticamente o luchando. Bacho dejó 3 maravillosos hijos que yo me imagino que habrá vivido con ese orgullo de ser gente consciente, de ser gente intelectual, que estudiaron en universidades a donde se va por el valor de lo que uno tiene en la cabeza y que además son ejemplares ciudadanos dominicanos, y dejó todo un legado con una fundación y un trabajo a propósito de recordar a todos los que cayeron por ser patriotas. Y ya concluyendo y volviendo a esto de Trump, la gran pregunta es ¿cuál va a ser el efecto
de ese comportamiento triunfal de un político en el resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque Trump es un modelo político exitoso, cada vez más exitoso. Y anótenlo por ahí, que aquí porque al señor este que fue alternativo, aparecieron esas cosas de tipo personal que ya lo sacaron de contienda. Pero ese tipo de comportamiento a los Trump está dando excelentes resultados. Bolsonaro, Milei, el de Turquía, Erdogan. Entonces es importante analizar todo esto, porque la incertidumbre genera miedo. Y el miedo y la incertidumbre, ¿qué provocan? Bueno, le quitan la capacidad de razonar a la gente, porque ya tú lo que tienes, tu necesidad ante ese miedo y esa incertidumbre es sobrevivir. Y si usted pierde el razonamiento, bueno, usted ya es capaz de cualquier cosa. Si en su mente usted está comprendiendo eso de esa manera, la persona que le convenza a usted que le va a eliminar esa incertidumbre y ese miedo, aunque se llame Donald Trump y sea una persona convicta, sentenciada, que lo que falta es leer la sentencia, usted le va a votar. Ahora, ¿qué pasa? Que con este triunfo de Trump y el comportamiento del electorado americano, estadounidense, Estados Unidos vuelve al pasado, vuelve a McCarthy, a la época de McCarthy. ¿De dónde vino aquella época de persecución terrible del senador McCarthy? Del temor, pero en aquella época era el temor a la Guerra Fría y a la deflagración nuclear. Recuérdenlo. Entonces, la verdad es que hay que ver en qué va a terminar esto. Este es un señor con una capacidad histriónica y un talento para mentir conscientemente que a uno le recuerda a Adolfo Hitler. Histriónico como un Hitler cualquiera. Pero yo ahí pensaba anoche, caramba, ¿quién pudiera imaginarlo, no? Que el país que fue ejemplo de institucionalidad, de libertad, el baluarte de la democracia en esos siglos gloriosos, en esos primeros siglos de los Estados Unidos, ese país iba a llegar a verse paralizado, como si fuera un viejo barco o como el portaaviones Intrépido, como decía Pedro Mir, y todo eso solamente por miedo. Ojalá que nos preparemos, los que tenemos un compromiso con la democracia y los derechos humanos, ojalá que nos preparemos para la que se nos ha echado encima. Día a día.